Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos muy bien y pues a seguir cuidándonos, ¿no? Ya que no debemos confiarnos ante esto de la pandemia del COVID-19. Sigamos tomando las medidas necesarias que ya conocemos y también por otro lado, pues concentrarnos en la presentación de este examen. Así que vamos a aprovechar el tiempo y a seguir resolviendo la guía oficial del Poli del 2020. En este caso, continuamos con la materia de biología, pero en el área 3. Las preguntas correspondientes a los ejercicios del área 3 en biología. Igualmente será de utilidad si tú lo estás viendo y eres de área 1 o de área 2. Son complementarias. Igual ustedes que son de área 3, sería muy bueno que complementen la formación, la preparación de esta materia, así como de las demás en química y física, viendo las áreas 1 y 2, que también ya las tengo en este canal para ustedes. Entonces, leemos la primera pregunta. La unidad estructural y funcional de un ser vivo es, inciso D, la célula. Efectivamente, recuerda por la definición de la misma disciplina, biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. ¿Cómo sabemos que algo tiene vida o no tiene vida? Por la presencia de células, básicamente. Un organismo que posee una célula es un organismo unicelular. Si tiene más células, le llamamos multicelular o pluricelular, como el caso de las plantas, los animales y hongos. Sí, corresponden a esta categoría, incluyendo el ser humano, por supuesto. Las demás opciones, pues, son materia inerte, una molécula, que es como el agua, piensa en el agua, la unión de átomos mediante enlaces químicos. Dos átomos de hidrógeno se unen con un átomo de oxígeno para formar una molécula de agua, que es una entidad además microscópica. La materia, bueno, se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que está a nuestro alrededor, pues está constituido por materia que se puede presentar en forma sólida, líquida, gaseosa o incluso de plasma, como es el caso del fuego. Pero este es el estudio de la química y de la física, más que nada en esos fenómenos que se estudian pues en estas materias. La masa se define como la cantidad de materia o la cantidad de átomos que tiene un cuerpo. Por ejemplo, la guía va a tener cierta cantidad de masa que es mayor a la de este plumón. Tiene mayor cantidad de átomos, lo que va a corresponder a una mayor masa que se puede medir entonces en gramos, kilogramos o alguna otra unidad correspondiente de masa. Número 2. Célula cuya pared está constituida por celulosa y lignina es el inciso C, una célula eucariótica pero vegetal. ¿Sí? La célula procariota bacteriana está formada su pared celular por péptidoglucano. ¿Sí? Entonces hay que conocer muy bien las características de las células procariontes. Para eso también ya tengo un video en este canal para que ustedes revisen el tema en la lista de reproducción de biología. Las células procariontes halófilas, bueno, son también bacterias. Halófilo quiere decir que es muy tolerante a la sal, a altas concentraciones de sal, pero igualmente pues pertenece al reino monera de las procariontes, de las bacterias. Y eucariota animal, el inciso D no puede ser porque sencillamente las células animales ni siquiera tienen pared celular. En lugar de eso tienen un citoesqueleto o centriolos, como vamos a repasar en la pregunta 4. Entonces por eso nos vamos con el inciso C. Siempre recuerda de que están hechas las paredes celulares de vegetales, celulosa y lignina, de hongos de quitina y de bacterias péptidoglucano. 3. ¿Cómo se denomina el conjunto de reacciones físico-químicas reguladas por enzimas que se llevan a cabo en los organismos? Bueno, estas reacciones físico-químicas se gestan por enzimas, es el metabolismo, inciso D. En general el metabolismo abarca dos vías, anabolismo y catabolismo. Recuerda que en el anabolismo se construyen moléculas complejas a partir de simples. Esto requiere energía, como la síntesis de proteínas, de ácidos nucleicos, la fotosíntesis, etc. El catabolismo es el proceso opuesto, la degradación o descomposición de moléculas grandes en moléculas más pequeñas, y esas dos vías complementarias, anabolismo y catabolismo, forman todo el metabolismo. La homeostasis en la letra C o el inciso C se refiere
a cómo el organismo mantiene un equilibrio. Por ejemplo, para la cantidad de azúcar. La cantidad de azúcar no debe ser ni muy alta ni tampoco muy baja, sino que debe mantenerse en un rango fisiológico estable que permita la vida del organismo. La temperatura corporal no debe ser ni muy alta ni muy baja porque si no, entonces puede ocasionar la muerte también. La concentración de hormonas como la insulina, la adrenalina, todo eso tiene que estar regulado en niveles fisiológicos que no son ni muy elevados ni muy bajos. Ese concepto de regulación y equilibrio se llama homeostasis en biología en general. 4. ¿Cuáles son las estructuras celulares encargadas de la respiración? Si tú recuerdas es el inciso D, las mitocondrias. Ahora, también recuerda que las mitocondrias pues están llevando a cabo un proceso que es la respiración celular, particularmente la respiración aerobia que requiere oxígeno para fabricar ¿qué? Para fabricar energía, para producir energía química en forma de ATP. Como hemos visto en las otras áreas, ATP pues es adenosina de trifosfato. ¿Sí? Si no te lo sabes, anótalo. Adenosina de trifosfato es el ATP y es la moneda energética de todas las formas de vida. Nuestras células requieren a cada segundo del ATP para poder funcionar y llevar a cabo sus diversas funciones metabólicas y fisiológicas en general, que es lo que acabamos de ver sobre metabolismo y catabolismo. La vacuola se encuentra en células vegetales principalmente y se encarga de almacenar agua. Entonces es un organelo grande que almacena agua en el caso de células vegetales. Los centriolos también son llamados componentes del citoesqueleto, del esqueleto de la célula, y por consiguiente van a tener funciones como lo son dar resistencia a la célula, darle mayor resistencia, conservar la forma, y también participan estas estructuras en la división celular, llámese mitosis o meiosis según corresponda. Los ribosomas son organelos circulares, esféricos, gránulos, que están asociados al retículo endoplásmico rugoso de las células eucariontes, y la función que tienen es la fabricación o síntesis de proteínas. Así que aquí teníamos claramente cada una de estas funciones para que tú puedas pues distinguirlas, ¿no? Si necesitas profundizar sobre el tema completo de célula eucarionte y procarionte con sus respectivos organelos y funciones, entonces te invito a que veas el tema de célula eucarionte y de célula procarionte también, que está en la carpeta de biología en el menú de listas de reproducción, y así ampliar mucho mejor todo este tema, así como se los he dicho en áreas 1 y 2 también. Pregunta número 5. El órgano encargado de realizar la producción de óvulos es, inciso C, el ovario. Bueno, eso tiene que ver con la reproducción sexual. Los ovarios, también llamadas gónadas sexuales o glándulas sexuales femeninas, presentes en las mujeres y en las hembras de diferentes animales, entre otras cosas, se encargan de la producción de los gametos femeninos llamados óvulos. También se encargan de producir hormonas femeninas, como lo vamos a ver en la pregunta número 6. El inciso del testículo se encarga de la producción de hormonas y gametos en el hombre, gametos masculinos, o sea, espermatozoides. Ovocito, ¿a qué se refiere? Es una de las etapas por las cuales pasan los óvulos antes de madurar. Hay ovocitos primarios y ovocitos secundarios, como se ve en ovogénesis. Hay que repasar ese tema de ovogénesis y espermatogénesis. El útero, bueno, más bien está encargado, también se conoce como el nombre de matriz, y se encarga de la función de, primeramente, la implantación del cigoto, que es el óvulo fecundado, y luego de su posterior desarrollo a partir de las semanas y meses para que el embrión crezca y entonces la mujer pueda dar a luz a un bebé, a un nuevo ser humano. Número 6.
Aquí está la gráfica que vamos a ocupar en el ciclo menstrual de una mujer. Cuando la hormona FSH y la LH llegan a su punto más alto, en ese momento la mujer comienza la fase denominada inciso de ovulación. Pero vamos a ver de forma más integral el ciclo menstrual en las mujeres. ¿Qué es FSH? Primeramente se llama, o son las iniciales de hormona folículo estimulante. LH es la hormona luteinizante o luteínica. Pero existen otras dos hormonas muy importantes en este ciclo que hay que conocer: concentración del estrógeno y la progesterona. ¿Cómo oscilan estas concentraciones de estas cuatro hormonas en el ciclo menstrual? Bueno, es fácil verlo o más sencillo de estudiar y entender con una gráfica de la concentración de cada hormona en función del tiempo, del día 0 al día 28, que son los días que normalmente tiene el ciclo menstrual en una mujer que es regular. Entonces, vamos a clasificar las etapas. La ovulación, empecemos por allí. La ovulación está alrededor de la mitad del día 14. Pues es un intervalo de tiempo, de hecho, puede ser 5 días antes, 5 días después. Entonces tenemos un intervalo de 9 al día 19 en el calendario del ciclo menstrual para una mujer. Estos días, este intervalo de tiempo, marca el periodo fértil, que es cuando el óvulo está disponible para ser fecundado y así la mujer pues quedar embarazada. O sea, la ovulación. Antes de la ovulación está la fase preovulatoria. Fase pre, que es antes de la ovulación. Fase preovulatoria, donde la hormona que se encuentra en mayor concentración, como ven en la gráfica, en color rojo, es el estrógeno. El estrógeno va a ayudar a la maduración del óvulo para que este entonces después salga del ovario y pueda ser fecundado a nivel de las trompas de falopio. Luego entonces la ovulación, vean ustedes la gráfica, tenemos aquí, observamos que son dos hormonas que están en mayor cantidad, que es en color café la LH, la hormona luteinizante, y la FSH. Precisamente estas tienen su pico alrededor de este periodo, que es la ovulación, de este intervalo de tiempo. Estas hormonas van a ayudar a que el óvulo pueda terminar su maduración y logre ser fecundado, se mantenga además viable, digamos, ¿no? O sea, aquí el óvulo no solamente tiene que salir del ovario, sino que tiene que mantenerse viable, porque si llega a salir del ovario pero muere a los pocos días o a las pocas horas, pues obviamente no va a haber un periodo fértil normal o adecuado en la mujer. De tal manera que estas dos hormonas se encargan de mantener esa viabilidad del óvulo, esa funcionalidad durante más días, más tiempo, y así haya oportunidad de que sea fecundado y se logre la reproducción. Posteriormente vean que después de la ovulación aumenta otra hormona aquí en color verde, que es la progesterona. Bueno, la progesterona se va a encargar de mantener un tejido llamado endometrio que recubre la matriz o útero, y este tejido va aumentando de tamaño, aumenta su grosor y es un tejido que tiene muchos vasos sanguíneos. ¿Qué función va a tener el endometrio? Muy importante. Una vez que el óvulo ya ha sido fecundado por un espermatozoide, se va a implantar o se va a instalar a nivel de ese endometrio para poder entonces obtener acceso a los vasos sanguíneos y de ahí alimentación, nutrientes, así como poder expulsar sustancias de desecho a la sangre y poderse desarrollar. O sea que sin el endometrio adecuado, la mujer no puede desarrollar el embarazo. Puede haber fecundación del óvulo, puede haber una implantación, pero no se va a dar el embarazo adecuadamente. Incluso en embarazos que duran quizá 2-3 meses y hay un aborto espontáneo, es porque la progesterona no está en la cantidad suficientemente elevada para mantener el embarazo. Cuando no hay la fecundación del óvulo, entonces la progesterona comienza a descender poco a poco y eso va de la mano con el descenso de las hormonas también LH y FSH. También vean que hay un segundo pico, aunque de menor magnitud, en el caso de la concentración de estrógeno,
para apoyar o seguir activando o hacer sinergia, mejor dicho, con la función de la progesterona. Una vez que desciende la concentración de progesterona y también de estrógeno nuevamente, entonces el tejido del endometrio empieza a debilitarse, ya no se mantiene con la integridad que tenía al aumentar la progesterona. Y estamos hablando de que la mujer entonces tendría de nuevo la menstruación. Para regresar al día cero con la menstruación, no confundas menstruación con ciclo menstrual, porque la menstruación se refiere a la expulsión de sangre con tejidos del endometrio a través de la vagina, que puede durar pues entre 1 a 5 días en promedio. Si la mujer es regular, es variable, ¿sí? Y así regresar al ciclo de nuevo, ¿no? O reiniciar el ciclo. La fase que está después de la ovulación se le conoce como fase posovulatoria, ¿sí? Y la fase posovulatoria, más que nada, como ya dijimos, permitiría la implantación del óvulo ya fecundado. Posterior a la ovulación, fase posovulatoria, ¿sí? Y así se completa el ciclo menstrual a grandes rasgos, en forma resumida, pero apréndete por favor esas hormonas, qué función tienen cada una de ellas, como ya lo comentamos, así como qué concentraciones van a tener en cada fase del ciclo menstrual. Muy bien, entonces seguimos con la número 7. Relacionar el tipo de método anticonceptivo con su ejemplo. Métodos naturales tendremos dos, que es la temperatura basal y el coito interrumpido. Estos métodos se basan en no utilizar los naturales, no utilizar sustancias químicas, algún dispositivo ni cirugías para evitar el embarazo, un embarazo no deseado. Esa es la idea de los métodos anticonceptivos, evitar el embarazo en la mujer. La temperatura basal es un método en el cual la mujer tiene que conocer la temperatura de la vagina a lo largo de este ciclo. En los días fértiles, como ya explicamos, en la ovulación básicamente, donde es más probable que haya un embarazo, al tener relaciones sexuales, entonces la temperatura es medio grado Celsius mayor aproximadamente. Cuando la mujer no tiene los días fértiles, es decir, cuando no hay un óvulo que pueda ser fecundado y entonces no hay riesgo o hay un menor riesgo de embarazo, una menor probabilidad de que se embarace la mujer, entonces estamos hablando de que la temperatura disminuye o es menor aproximadamente en medio grado Celsius. En eso se basa el método de temperatura basal. Va de la mano o refuerza el método de Billings, que es el moco cervical, también asociado a los días fértiles y no fértiles en el ciclo menstrual de mujeres regulares. Sí, y el coito interrumpido también, que se basa en este caso el hombre cuando está a punto de eyacular, antes de que se dé la eyaculación tiene que retirar el pene y entonces el líquido seminal se expulsa en el exterior de la mujer y no en su interior, con lo cual pues idealmente se evitaría el embarazo. Sin embargo, el riesgo que tiene este método es que el líquido preseminal, que es el líquido que lubrica, en el caso del hombre, lubrica el pene para la penetración, pues puede contener cierta cantidad de espermatozoides que en un momento dado podrían también pues fecundar al óvulo. Ese es el riesgo, ¿no? En general, los métodos naturales tienen las ventajas de no tener efectos secundarios, no ser costosos, pero son poco eficaces. Otro método natural es la lactancia. Cuando una mujer está en lactancia, pues el ciclo menstrual también se detiene y entonces pues no puede haber un embarazo de igual forma. Los métodos de barrera entonces sería la esponja vaginal y el diafragma, que se basan en el bloqueo de los espermatozoides hacia el óvulo. Estos métodos, particularmente la esponja vaginal y el diafragma, los utiliza la mujer a nivel de la vagina
y así se bloquea, ¿no? También además de estos métodos está el preservativo o condón, que es el más común o quizá más conocido, mejor dicho, así como también los espermicidas, que pueden venir en crema, en jabones y dan muerte a los espermatozoides. De esta manera entonces hay que repasar todos los métodos anticonceptivos. Están los quirúrgicos también, salpingoclasia en la mujer, vasectomía en el hombre, y métodos hormonales o químicos que estarán basados en principalmente la inhibición o el bloqueo del estrógeno y la progesterona para evitar que la mujer quede embarazada. Pero con el abuso de estos métodos puede traer varios efectos secundarios que ustedes pueden pues también checar en su estudio de este tema. Vamos con la pregunta 8. ¿Qué tipo de reproducción ejemplifica la siguiente imagen? Vean ahí, tenemos una estrella de mar que se corta de una de sus extremidades, pero después de esa extremidad, ¿qué pasa? Va regenerando una nueva estrella de mar que va creciendo poco a poco. Esto se llama fragmentación, inciso D. Las otras opciones, bueno, vamos a también explicar, aprovechando el tema, son formas de reproducción asexual. En el caso de la gemación, se va a dar mucho en lo que son las levaduras, tipos de hongos microscópicos, ¿sí? En los corales y en las hidras, que también son organismos acuáticos. Por ejemplo, aquí si tengo yo una levadura, va a salir una pequeña yema o brote que después se va a desprender y esta va a crecer. Y a su debido tiempo va a hacer lo mismo, va a reproducirse por gemación. Estas formas de reproducción que son asexuales únicamente requieren un progenitor y además, pues, transmiten la misma información genética, ¿no? Esas son las características principales de la reproducción asexual. Solamente sea un progenitor, pero se producen organismos clones, básicamente con la misma información genética. La bipartición se lleva a cabo más que nada en las bacterias y es una división de la bacteria por su membrana y citoplasma. Al final de cuentas, pues se termina separando en dos bacterias nuevas y a su vez, conforme pase el tiempo del ciclo de esta bacteria, cada una de estas dos bacterias se vuelven a dividir en dos y así se va duplicando el número de bacterias para formar colonias incluso de millones o decenas de millones de bacterias. Es un crecimiento exponencial. La esporulación se va a dar más que nada en los hongos y los helechos, que es un tipo de planta. Vamos a poner el caso del hongo. Produce pequeñas partículas que se llaman esporas. Si estas esporas llegan a una zona que tiene las condiciones adecuadas de nutrientes, de humedad, de oscuridad, en este caso ya que los hongos crecen mejor con poca cantidad de luz, pues entonces van a establecer unas ramificaciones que se llaman hifas, que les permiten anclarse al suelo o al lugar donde estén, o si es un pan, una tortilla, un alimento en descomposición, pues se van a anclar a ese sustrato y van a empezar a desarrollarse y a su debido tiempo van a volver a producir esporas. No solamente los hongos macroscópicos como las setas, los champiñones, sino hongos microscópicos como lo son los hongos que infectan la piel, las uñas, hongos que se encuentran como formando el moho, también producen esporas como forma de reproducción asexual. Vamos ahora a la pregunta número 9, donde nos hace referencia a la primera ley de Mendel. Entonces, en la primera ley de Mendel, el resultado de la cruza que se obtiene es, inciso A, 100% heterocigotos. Vamos a ver cómo se deduce, cómo Mendel deduce esta primera ley, utilizando la cruza de dos organismos que se llaman homocigotos. Este es homocigoto dominante
Homocigoto quiere decir que tiene el mismo par de alelos. Recuerda, eso es de genética, conceptos básicos de genética. Entonces, recordando eso, es homo igual cigoto, es un embrión que ya ha sido fecundado, en un óvulo ya fecundado. Tiene un par de alelos, uno heredado del óvulo, otro heredado del espermatozoide, materno y paterno. Sí, entonces estos alelos cuando son iguales se llama homocigoto. Si son letras mayúsculas es dominante. Y si son letras minúsculas es recesivo. Homocigoto recesivo. El dominante es el que se expresa con mayor frecuencia, en mayor cantidad, y el recesivo es al revés, la característica que se expresa en menor cantidad o con menor frecuencia, así de sencillo. Hacemos un tablero o cuadro de Punnett, como se ve en genética. Separamos los alelos de ambos progenitores, que es la ley de la segregación, así se le conoce también a la primera ley de Mendel como la ley de segregación. Y la segunda ley de Mendel es la ley de la distribución independiente, que nos dice que cada alelo de cada característica se separa independiente uno del otro cuando se forman los gametos, óvulo, espermatozoide, en la gametogénesis, en la meiosis. Intersectamos las casillas A mayúscula, A minúscula. Lo mismo ocurre con las otras tres casillas. Y así tenemos que el 100% de la descendencia, que son estos cuatro casilleros, son el 100% un alelo dominante y un recesivo. Cuando tenemos uno y uno, son heterocigotos, porque el prefijo hetero es diferente. Cigoto, o sea, una célula fecundada, un óvulo fecundado que tiene sus alelos distintos, uno dominante y otro recesivo. Por eso la respuesta que tenemos allí es esta opción que viene en el inciso A. Es la única que corresponde. Número 10. La teoría dice que, bueno, eso tenemos que contestar. La teoría que plantea la hipótesis de que los antepasados de las jirafas estiraban el cuello para alimentarse de las hojas que crecían a una gran altura en los árboles y en consecuencia su cuello se alargaba un poco, por lo que sus descendientes habrían heredado este cuello más largo y se habría estirado aún más para alcanzar las hojas más altas. Es el inciso A, el postulado de la teoría de Lamarck, la herencia de las características o caracteres adquiridos. Ese es un postulado de Lamarck o evolucionista lamarckiano. Entonces la idea es de que conforme la jirafa estiraba un poco su cuello cada generación, pues ese rasgo o esa característica era capaz de heredarla a sus descendientes. Y así esa descendencia conservaba ese cuello un poquito más largo y se iba alargando cada vez más, ¿no? Hasta llegar a la jirafa actual. Cabe mencionar que esta teoría no tiene respaldo científico como tal, es decir, no se han encontrado los fósiles que respalden cómo las jirafas poco a poco, muy gradualmente, después de muchas generaciones, miles de generaciones, pues fue estirando el cuello gradualmente. Así que queda en eso nada más como algo cultural esta teoría. Número 11. Inciso A, la filogenia. La filogenia es la que se encarga de estudiar los procesos de cambio en función del grado de parentesco evolutivo. Esa es la clave. El grado de parentesco evolutivo entre las distintas especies de los seres vivos. A esto se le conoce como macroevolución. Macro pues, es grande, evolución a gran escala, que son grandes cambios que se manifiestan por encima del nivel de las especies. Sí, la filogenia entonces es ese famoso árbol que tiene varias ramas y se van ramificando. A partir de lo que plantea aquí también la teoría evolutiva, principalmente la teoría de Darwin originalmente, la selección natural, es de que provenimos todas las formas de vida de un ancestro común y de ahí se fue diversificando en diferentes áreas o diferentes especies, y así entre más cercanas sean las ramas de un árbol, pues más emparentadas están las especies.
y entre más alejadas estén las ramas, pues igualmente también estarán menos emparentadas las especies. Sí, aquí se propone que hay cambios evolutivos muy drásticos, como el que los reptiles se hayan transformado, una especie de reptil se haya transformado o ido transformando en una especie de ave, peces, anfibios, mamíferos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los grandes cambios evolutivos de saltos de especies que se menciona aquí en la macroevolución, lo cual, debido al registro fósil, tampoco está respaldado científicamente realmente esta parte. En el registro fósil hay muchos huecos o eslabones perdidos, lagunas que al momento no se han logrado o se han podido explicar para justificar esta teoría evolutiva. Número 12. Son los factores integradores de los ecosistemas que se distinguen por su función química, biológica y física. Bueno, cuando hablamos de factores que integran el ecosistema, estamos hablando de los factores que tienen vida, factores bióticos, y factores o componentes no vivos, factores abióticos. Entonces, los componentes vivos, todos los seres vivos, interaccionamos con nuestro sistema, con nuestro entorno, con el suelo, con las rocas, con el agua, con la humedad, con la luz solar, con el pH, la temperatura, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que forma el ecosistema o integra el ecosistema. Por eso es el inciso A. Inciso B, pues no se maneja esto en ecología. Eso más que nada es de química en compuestos inorgánicos y orgánicos. Autótrofos y heterótrofos más bien se estaría refiriendo a la forma de nutrición, ¿no? Autótrofos producen su propio alimento, los organismos fotosintéticos, las plantas y algas. Heterótrofos es lo contrario, se tienen que alimentar de otros seres vivos. Inciso D, aeróbicos y anaeróbicos son las formas de respiración aeróbica. Necesitamos de oxígeno para poder respirar, como es nuestro caso. Anaeróbicos no necesitan del oxígeno para poder sobrevivir. De esta manera, entonces, tenemos contestada y aclarada la pregunta 12. Vamos con la 13. El piojo es un parásito, inciso D, que vive sobre su presa, o mejor, más que presa, anoten ahí, sería su hospedero, el organismo que lo está recibiendo, ¿no? El parásito le causa daño, no le causa la muerte, pero lo debilita o lo daña. Así que esa es la diferencia entre el parasitismo y la depredación, porque en la depredación el depredador mata a la presa para consumirlo como alimento. Entonces esa es la diferencia entre esas relaciones. El comensal tiene que ver con el comensalismo, donde la relación aquí es que una especie se beneficia y la otra ni se beneficia, pero tampoco se perjudica. ¿Sí? Como por ejemplo las aves que limpian los parásitos de un elefante, están comiéndose los parásitos, ahí se están alimentando, pero el elefante pues realmente aquí, sea una relación, un ejemplo de mutualismo. El elefante se beneficia porque es limpiado esos parásitos. Un ejemplo más bien del comensalismo lo tendríamos con el caso de los escarabajos. Seguramente que han visto en algún programa, en algún reportaje, los escarabajos que van acumulando los excrementos de animales y se los llevan hacia sus nidos para poderlos procesar. Bueno, el escarabajo les sirve, es un reciclador del medio ambiente. O igual podríamos hablar de bacterias, hongos que están en el suelo que reciclan la materia orgánica en descomposición, incluyendo los cadáveres como los animales carroñeros, pero no perjudica a la otra especie, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un desecho que ya no les sirve de nada. Número 14. Son los organismos que utilizan la materia orgánica de los herbívoros para alimentarse. O sea, si se alimentan de herbívoros, estamos hablando de carnívoros, ¿no? Los carnívoros corresponden al nivel trófico de consumidores secundarios. Recuerda cómo está organizada esta pirámide de niveles tróficos en la cadena o trama alimenticia. Tenemos a los productores en la base, que son autótrofos, plantas, organismos fotosintéticos. Consumidores primarios son los que se comen a las plantas, o sea, los herbívoros. ¿Sí?
Los herbívoros son los consumidores primarios en la cadena o red alimenticia. Los consumidores secundarios son carnívoros. Luego tenemos los terciarios y los desintegradores en la punta de la pirámide. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de seguir. Y ahora sí seguimos, porque ya saben que el tren aquí es mi vecino. Los consumidores secundarios son organismos carnívoros. Los terciarios entonces son los que se comen a los cadáveres, ¿no? O sea, animales de carroña. Y los desintegradores en la punta entonces son los organismos recicladores, bacterias y hongos que están allí. También recuerda, como se ha visto en las demás áreas, la ley del diezmo, o sea que solamente va pasando el 10% de energía de uno al otro. Por eso la pirámide se reduce de tamaño, porque cada vez se dispone pues de menos energía en el ecosistema para mantener a los organismos allí en cantidades mayores. Vamos con la número 15. Una planta homocigota para la forma de semilla lisa se representa con ¿qué letras? Lo que significa que tiene dos factores dominantes o alelos dominantes. Ya comentábamos que el dominante se anota o se representa con letras mayúsculas. Y entonces, si estamos hablando de homocigoto dominante es dos letras mayúsculas. En este caso, manejando la letra A, es el inciso C. Doble A mayúscula. Vamos con la 16. Asociar los ciclos biogeoquímicos con el tipo de movilidad que tienen en los ecosistemas. Y bien, atmosféricos o sedimentarios. Atmosféricos es cuando este elemento está presente exclusivamente en la atmósfera, ¿sí? Y sedimentarios es cuando tiene también una presencia a nivel de los sedimentos o en el suelo. El ciclo del nitrógeno es atmosférico. El nitrógeno es el componente mayor en el aire. Tiene 78% de nitrógeno en aire que es seco y limpio, 21% de oxígeno, pero hay más nitrógeno, 78%. Ese nitrógeno es fijado después en la tierra por medio de las descargas eléctricas, de los rayos, los relámpagos, y bacterias del suelo lo pueden absorber y de ahí asimilarlo para que las plantas absorban este nitrógeno en forma de nitratos y sales de nitrito también. El ciclo del carbono también atmosférico, porque el carbono tiene una presencia en dióxido de carbono, CO2. Recuerda que el CO2 lo absorben las plantas en la fotosíntesis y lo exhalamos también nosotros como organismos que respiramos oxígeno, inhalamos oxígeno y que exhalamos dióxido de carbono. Así que hay dióxido de carbono presente en la atmósfera. El fósforo y el calcio tienen presencias no en la atmósfera en ningún momento, sino todo tiempo, en todo momento en la tierra o en los minerales de las rocas. Por eso 1 y 2 es A, 3 y 4 es B, el inciso D de dado es la respuesta correcta. 17. Recibe relacionar el nombre del reino con la letra correspondiente y hay que ver la imagen más que nada. Vamos con la letra A. En color verde que tenemos puras plantas, ¿no? Entonces es el reino ¿qué? El reino Plantae. Ahora, aquí no viene ese nombre como tal, sino viene en lo que es metafitas. Metafitas es una división de plantas. Si esto se ve en el tema de taxonomía, los 5 reinos que ya conoces: reino monera, protista, monera de procariontes, bacterias, protista de organismos unicelulares, que son eucariontes como protozoarios, algas, el reino fungi, que es de los hongos, levaduras, plantae, que son toda clase de plantas con flores, sin flores, con semillas, sin semilla, herbáceas, plantas leñosas que son productoras de madera, y dentro de todas esas divisiones de plantas están las metafitas, que básicamente son plantas que van a estar produciendo alguna especie de semilla también. Entonces eso se ve en el tema de taxonomía. La letra B, observa, ahí tenemos básicamente lo que son hongos. Entonces es el reino fungi. La letra C
corresponde a parte de animales, ¿sí? En este caso animales que pues son ya más, son complejos. Ahí estamos viendo insectos, reptiles y aves. Metazoos, ese es el grupo correspondiente a esta clase o este grupo de animales. Luego la letra D, tenemos a lo que es el reino organismos unicelulares, como lo son estos protozoarios, otros que son algas, incluso hay otros que les llaman dinoflagelados, habitan en aguas. Es, como dice aquí, protoctista o protista, ¿no? Que sería más conocido. Luego la letra E sería el reino monera, ¿no? Finalmente el reino monera, porque tenemos bacterias, cocos y bacilos, formados allí en agrupaciones de estafilococos, que es en línea, streptococos, que es en racimos, y estafilobacilos, que es los que ves ahí, bacilos alargados, unos tras de otros. Al relacionar bien estas columnas tenemos el inciso B. Y finalmente vamos a leer la 18, a contestarla y analizar la pregunta 18. Identificar cómo se le llama el carácter hereditario que es observable en un individuo. Carácter que se puede observar a simple vista es el fenotipo. Fenotipo anota son rasgos físicos, no confundir con el genotipo, que son rasgos o caracteres a nivel genético. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, el fenotipo con F, asociado a caracteres o rasgos físicos, pues es lo que tú puedes ver, por ejemplo, en una persona, ¿no? El color de sus ojos, de la piel, tipo de cabello, estatura, incluso lo que damos por hecho que tenemos 2 oídos, 2 ojos, 5 dedos en cada extremidad, etc. Rasgos físicos, mientras que el genotipo con G está asociado a la configuración genética, dada por los alelos, que pueden ser dominantes o recesivos, como ya platicamos en las leyes de Mendel. Entonces asocia de manera mnemotécnica G con G, genotipo con genética, fenotipo F con físico, F con F. De esta manera entonces concluimos aquí la primera mitad de esta sección de biología para el área 3 y pues sigan ustedes avanzando, sigan aprovechando su tiempo, estudiando, organizando un buen plan, un buen calendario para que abarquen todos los temas de todas las materias, sobre todo aquellos temas que para ti sean una debilidad. Enfócate más, dedícale más tiempo a esos temas. Espero que se encuentren muy bien, les mando un cordial saludo y nos vemos para la segunda parte.